8:23 en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, teníamos previsto un diálogo con el ex vocal del Consejo Nacional Electoral, experto electoral Fausto Camacho. Penosamente no ha llegado a los estudios como se había comprometido. En todo caso, vamos a continuar hoy con la agenda y analizar el tema electoral. Quisiera partir antes del contacto del hoy Diario El Universo, página 2, revela un dato que resume las elecciones con corte hasta anoche de las elecciones presidenciales y la definición que habrá el domingo 13 de abril, el balotaje final. Dice Diario El Universo: hoy o mañana está previsto que el Pleno del CNE se instale en audiencia de escrutinio nacional para examinar las actas, verificar y corregir las inconsistencias si fuera el caso. El 22 de marzo, dice el diario, proclamaría el CNE los resultados hacia la segunda vuelta presidencial. Ya ha habido cuestionamientos. Esperar más de un mes para proclamar formalmente los resultados. Aquí tiene que haber un dato, y si esperan para proclamar todos los resultados, provincia por provincia, que lo hagan. Pero en este momento no puede el país estar en vilo. El país quiere conocer, cualquiera que haya sido el pronunciamiento popular, conocer quién ganó la primera vuelta, en qué condiciones, cuál es la diferencia. Aquí no puede quedar en el país una suerte de interpretación de incertidumbre. Hay empate técnico, alguien ganó, como en un partido de fútbol. Finalmente, cuando el árbitro dice terminó el partido, alguien ganó, si es que hubo un gol, no importa en qué minuto. Pero a diferencia de un partido de fútbol, no puede terminar empatado una elección. Aquí tiene que haber una definición, un dato, aun cuando, reitero, el acto formal de proclamación de todos los resultados, provincia por provincia, tendrá que esperar no tanto tiempo, pero sí es importante que se proclamen los resultados. Dice la nota del Universo: hasta 10 días tendrán las 24 juntas provinciales, la Junta Especial del Exterior y el Consejo Nacional Electoral para procesar los resultados de las elecciones nacionales del 9 de febrero y contar con los resultados definitivos de esta primera vuelta para el 22 de marzo próximo. Es mucho. Hemos escuchado a los propios expertos electorales, autoridades, y en otras elecciones, ya se marcó una tendencia. Y si bien, reitero, son resultados oficiales preliminares, no definitivos, no proclamados, estos son hasta este momento. Más aún, si vemos cómo están los datos actualizados a esta hora, si vamos presidente y vicepresidente de la República, datos del CNE oficiales, está en primer lugar el candidato presidente Daniel Noboa Sin, 44.18, que equivale a 4.476.000 votos, y en segundo lugar está Luisa González de la Revolución Ciudadana, 43,95%, una diferencia de 0.23. Hay una diferencia. Está primero a este corte a las 8:45 de la mañana, está primero Daniel Noboa. Segundo, con una diferencia de aproximadamente 4.453.000 a 4.476.000, alrededor de 24.000 votos. 24.000 votos. Y dice la información oficial: procesamiento de actas pendientes 0.49. Actas con novedad 1.04. Las actas pendientes son 203, actas con novedad 431. La pregunta es: ¿podrá cambiar el panorama en estas condiciones apretadas? Por cierto, estamos con el doctor Carlos Aguinaga, a ver si nos hace una lectura, él con toda su experiencia, experto electoral de Voces por la Democracia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Dice la información del Universo: el 22 de marzo proclamaría los resultados del CNE, y vamos a seguir en el limbo con un empate técnico, como argumentan, aun cuando los datos reflejan que está primero
el presidente Daniel Noboa con alrededor de 24,000 votos de diferencia y 0.23% de diferencia. ¿Cómo salimos de esto y no esperar hasta el 22 de marzo la proclamación? Doctor Aguinaga, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los escuchas de Radio Democracia, quienes siguen en redes. Bueno, a mí me pareció siempre que el plazo que puso en el calendario electoral el Consejo Nacional Electoral entre primera y segunda vuelta es un plazo demasiado amplio. Sí, este calendario fue aprobado en esas condiciones, razón por la cual obviamente de aquí en 2 meses puede pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero un plazo razonable entre primera y segunda vuelta máximo es 45 días, ¿no? Ya ponerle más de ese tiempo evidentemente genera inestabilidad democrática, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos un resultado electoral ajustado con 1/4 de punto de diferencia, que realmente es un empate. Primero el presidente Noboa, segundo Luisa González, pero los votos no es patrimonio de nadie. Es decir, hoy comienza una nueva campaña, una campaña que ya dependerá de los estrategas de comunicación políticos y la labor que ejecutan para que se den las definiciones en esta segunda vuelta. Es evidente que la población piensa que se están peleando un 12%, no necesariamente, porque el 60% de la votación no está alineado a tendencia alguna, ¿no? Puede cambiar esta votación, por eso dependerá de los estrategas de comunicación y políticos qué es lo que hagan, la estrategia de campaña, el tipo de controles, el tipo el cambio van a haber cambios obviamente de posiciones estratégicas, y para la segunda vuelta electoral yo creo que hay que demandar del Consejo Nacional Electoral una mayor transparencia de los resultados electorales. Yo creería que debería uno entregarse un acta original a cada uno de los candidatos de segunda vuelta, es decir, tener unos 2 ejemplares adicionales del acta originaria, no resumen de acta, sino del acta original, uno para cada binomio. Y creo también que debería traerse nuevamente a vigencia la cuarta acta. Si me permite, doctor Carlos Aguinaga, esto analizamos esta mañana y evidentemente hay una reivindicación, lo que usted hizo, que haya la cuarta acta. Con eso va a pacificar si en la segunda vuelta hay algo similar que en esta primera vuelta. La cuarta acta, con lo cual evitaría cualquier suspicacia de un fraude o cualquier acción. ¿Por qué no implementar? ¿Qué hace falta la cuarta acta? ¿Solo una decisión de la presidenta del CNE, del CNE, o de quién depende? Bueno, efectivamente depende del Consejo Nacional Electoral, del Pleno, el introducir la cuarta acta de control para validación y confrontación. Es un acta que no va a los provinciales, que debe ser trasladada por un sistema logístico al Consejo Nacional Electoral para que pueda, en un sistema paralelo, ¿no es cierto?, procesar esa información, que además es poca la información que se va a procesar, es información de 44,000 actas en elección presidencial en segunda vuelta. Debería tener un sistema de procesamiento de máximo en 1 hora, tener alrededor del 90%, ¿sí? Y comparar
obviamente con resultado de mesa. Hay 4.400 recintos. Los coordinadores de recinto deberían entregar en el recinto mismo a cada delegado de cada binomio, debería entregar el original del acta de todas las mesas, además del control que se hace de las votaciones y de los escrutinios, y eso va a permitir una mayor transparencia en el resultado electoral, porque el problema justamente está en no tener el 100% de la data o de la información el día de las elecciones. Si bien es cierto, la organización política Revolución Ciudadana ha puesto los 45.000 delegados, lo mismo debería hacer Acción ADN, el movimiento del presidente Noboa. Sin embargo, la autoridad debe garantizar transparencia y que acceso a esa información, no solo a la plataforma SUR, ¿no es cierto? Porque ese es un procesamiento que realiza un sistema de escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. Los binomios y sus partidos que los reemplazan deben tener su propio sistema y deben tener la información al 100%, esta data. Entonces, facilitar esto va a dar una mayor transparencia, porque además el obtener los votos no está en la entrega de información, está en la estrategia de comunicación política, en el manejo de la comunicación digital, ¿no es cierto?, en las estrategias de campo, ¿no?, que realicen. Y ya vemos que ni bien a terminar la primera vuelta, esta suciedad digital que hay en las redes comienza a activarse, ¿no es cierto? Hay miles de usuarios digitales que están dedicados a una tarea de afectar la institucionalidad democrática. Y ahí está lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que no hay controles a las redes, a las plataformas informáticas, que no hay monitoreo de cuánto cuesta ese tema. Y eso está y va a afectar a la institucionalidad democrática del país. De tal suerte que esperemos que también la autoridad adopte correctivos entre primera y segunda vuelta, que sí lo puede adoptar. Esto de la cuarta acta, de su experiencia, esta cuarta acta que se genera, ¿se entregaría a un militar como se hizo en el pasado y que ellos se responsabilicen de entregar esa acta? A ver, la cuarta acta fue recolectada dentro del recinto por las Fuerzas Armadas, que tienen la custodia de los recintos al interior, y fue entregada en unos sobres a la Policía Nacional, que tiene el control externo de los recintos, y en un sistema logístico que fue trasladando obviamente a 25 centros para que sean procesados en un sistema de transmisión rápida de resultados, ¿no? Y el original fue entregado en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para poder comparar en un sistema paralelo de validación y verificación qué es lo que está pasando en el CIEN, por ejemplo, en el sistema de información y entrega de resultados que tiene el Consejo Nacional Electoral, conectado a todas las provincias, ¿no es cierto?, a sus 25 centros de procesamiento electoral, porque si a mí me dicen que tienen 1.680 centros de digitalización este sistema, ese resultado debería haber estado en 1 hora. Sí, porque yo tengo 4.400 recintos. Si divido para los centros de digitalización de actas, es decir, cada centro de digitalización de actas digitaba el tamaño de 3 recintos, más o menos, ¿no? Y ese procesamiento de actas realmente es rápido. A mí me parece que la digitalización, lo que está lento es la lectura de los motores de búsqueda
¿sí? Que descomprimen los archivos, los logs de la información con los resultados e ingresan al sistema. Eso está muy lento. Me parece que hay que darle mayor versatilidad, mayor integralidad a esa información, y ya no hay razones en una segunda vuelta para que esto demore más allá de 1 hora, 1 hora y cuarto. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? Esperar hasta el 22 de marzo la proclamación formal y oficial, si termina ya el procesamiento, porque para hoy está previsto la instalación del CNE, se instala en audiencia de escrutinio nacional para examinar las actas, verificar corregidas inconsistencias, si fuera del caso. No puede decir luego de esto, de esta revisión, el resultado hasta aquí, que proclamaremos más adelante, en tal fecha, el resultado ha sido así, porque ya no va a cambiar. Si ya revisan, examinan actas, verifican, corrigen inconsistencias, eso ya no va a cambiar, doctor Aguinaga, y no tener en vilo hasta la proclamación formal. A ver, sí, primero me parece que la fecha de proclamación es muy demasiado. Yo me imagino que previeron unos plazos, no el caso de que se presenten recursos, medios de impugnación, recursos contenciosos electorales, que eso iba a pasar específicamente en las dignidades de asambleístas, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos una elección completamente polarizada, ¿no? Polarizada entre dos tiendas políticas. Una tienda política antigua, que ya viene 13, 14 procesos electorales participando y que ha ido perfeccionando sus sistemas tecnológicos de control, de acción, de políticos, y una organización política nueva, que recién este es su segundo como primer proceso electoral como organización, como candidato, es el segundo proceso nacional, porque el anterior fue un provincial en Santa Elena, el presidente Noboa. Las estructuras son distintas, ¿no? De tal suerte que el validar, el verificar los tiempos adecuados de una campaña en segunda vuelta también es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. O sea, si uno ya pasamos esta elección polarizada en la cual hicieron una campaña de 30 días que no sirvió para nada, o sea, nadie pudo poner, ya vimos el resultado desastroso del resto de binomios y de organizaciones políticas. O sea, este es un sistema que no garantiza equidad e igualdad en la participación. Y en segunda vuelta, esta polarización va a acentuarse más. Los mecanismos de afectación entre unos y otros, y la interacción ciudadana contaminada con esta basura digital, va a ser muy nocivo para el país. Yo creo que realmente va a corroer las bases democráticas en un sistema democrático que ya per se tiene muchas debilidades. La calidad de la democracia es muy baja, y es una democracia muy deficiente. En ese sentido, ¿cómo volverle eficiente y que no quede en suspenso, en incertidumbre, un resultado como el que estamos viviendo en este momento, doctor Aguinaga? Bueno, yo creo que lo que se requiere es de un diálogo nacional, de una reingeniería política en la que intervengan todos los actores, ¿no? Porque dejar esto solo a los actores políticos me parece muy riesgoso. Me parece que ellos nunca van a querer una reforma que busque Este es un diálogo con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Voces por la Democracia, y nos hablaba de un tema importante que ojalá pudiera procesarse, el que exista la cuarta acta en esta segunda vuelta presidencial, en el balotaje del
13 de abril próximo. Esto daría garantías a fin de que evitar lo que hoy estamos viviendo, las denuncias de fraude, más aún cuando esta primera vuelta ha sido muy apretada, aun cuando con corte a esta mañana, a las 9 horas, hay una diferencia de casi 24,000 votos. Primero el presidente Daniel Noboa y segundo la candidata Luisa González. Hay una diferencia de 24,000 votos. Hay actas pendientes menos del 0,50%. Y también el porcentaje es de alrededor de 0,24%. Volvemos con el doctor Carlos Aguinaga. Nos explicaba lo de cómo acortar el plazo a fin de que en algún momento el CNE diga cómo quedaron los resultados y que posteriormente haga la proclamación formal y oficial de todos los resultados, incluidos de la Asamblea Nacional. Doctor Aguinaga. Sí, lo importante es que el Consejo Nacional Electoral analice, ajuste sus tiempos, sus plazos. Ya han cambiado plazos en el pasado. No es motivo de decir que es inmanejable el tema, pero que además revise cuáles son sus procedimientos, sus competencias y funciones, porque si yo no controlo elecciones, si yo lo exijo, se produce un desorden, como ya hemos visto ahora en esta elección, que generó esta polarización y la falta de oportunidades de otros actores políticos, porque no es un sistema igualitario, ¿no? Estamos gestando un sistema bastante electoral, bastante autócrata, bastante, yo diría, un sistema que solo pueden permear, participar, intervenir quienes tienen recursos económicos, tecnológicos, organizativos, y el resto no puede crecer. No hay, con este sistema se está eliminando la participación y representación de las minorías. Doctor Aguinaga, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer con lo que ocurriera con el resto de candidatos? Los 12 al menos candidatos que no llegaron al 1%, auspiciados y con dineros del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano. ¿Qué hacer? ¿Debieran devolver los dineros al Estado? ¿Qué debiera pasar? Este es un diálogo con el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Voces por la Democracia, y que él recordaba la importancia para dar plenas garantías de contar en esta ocasión de nuevo con la cuarta acta que pudieran entregar los militares, en los que se confía, y con ello despejar cualquier inquietud. Imaginémonos una repetición de una votación similar a esta primera vuelta. Sería extremadamente complejo lo que pudiera pasar, más aún cuando vivimos en vilo, en medio de un conflicto armado interno, asediados por el narcotráfico, los grupos delincuenciales, la narcopolítica que tanto daño le ha hecho al país en estas condiciones que vivimos en el Ecuador. La proclamación de resultados se espera muy pronto, que no haya este vacío de dejar por lo menos un mes sin proclamar resultados, cuando aquí se ha hablado de empate técnico y cuando hay diferencia de votos. Le íbamos a preguntar, nos quedamos con esa pregunta, si debieran devolver los dineros, en qué condiciones los candidatos que no llegaron ni al 1%, dineros del Estado ecuatoriano. Bien, habrá oportunidad de seguir con estos diálogos. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siempre